à la maison. Please go check outside your home. Muy boca. ¡Ah! Lo que estás por ver es realmente extraño, ya que lo que ocurre en este parece sacado de un cuento de horror. Un hombre se encontraba haciendo running en un sendero. Él se dedica a crear contenido para sus seguidores mientras hace sus recorridos matutinos. Y es en uno de estos recorridos que captaría lo siguiente. J'espère que vous allez bien, moi ça va, grâce à Dieu. Je suis comme ça en train d'aller à l'école. Mais je pense que le professeur ne va pas venir aujourd'hui. Donc je retourne à la maison. Je pars à l'école, c'est bon. Je ne retourne pas. En un punto del recorrido, podemos ver cómo una criatura extraña sale de la nada y ésta comienza a perseguir a toda velocidad a este hombre. Las personas que han visto este video en Reddit aseguran que podría tratarse de un alien, otros que podría tratarse de Pie Grande y algunos más de un Skinwalker. Pero quisiera saber tu opinión de qué sea esto en los comentarios. Un hombre se encontraba acampando en un bosque en Canadá. Él afirma que escuchó a un ave haciendo un sonido algo extraño y comenzó a grabar lo siguiente. What the was that? I heard some shit there. Un extraño sonido se deja escuchar en la lejanía. El hombre que estaba grabando entra en pánico y no sabe qué hacer, pero sin duda alguna, eso no es un animal, o al menos no uno conocido. Según los comentarios de este video en Reddit, muchos usuarios coinciden que podría tratarse de un Skinwalker. Pero cuéntame tú que miras este video, ¿qué piensas que podría ser esto? El siguiente video quizás sea uno de los más extraños que veas en este top, ya que el mismo es un material extraído de la web profunda. Hello. This is a warning. Please go check outside your home. Please go check outside your home. Please go check outside your home. This is not real. The following message is being transmitted at the request of the Estos videos han existido en la dark web durante varios años. Los clips a menudo combinan elementos de lo absurdo, lo surrealista y lo inquietante, que dejan a los espectadores incómodos y desorientados, en parte debido a su contenido surrealista y por otra parte, por el efecto inquietante que da la apariencia poco humana del hombre delfín. Muchas personas que han visto este metraje afirman que este está maldito. Según un informe, supuestamente las imágenes causaron que más de 800 personas se desmayaran en 2004 y el clip fue prohibido en varias redes sociales y es hasta entonces que muchos usuarios en foros lo redescubrieron.
En este puesto no veremos un video, sino 2 fotografías donde se han captado eventos paranormales. La primera de ellas nos las envía nuestro seguidor Richie desde México. Él nos cuenta que la fotografía llegó a él gracias a una prima que trabaja de enfermera en un hospital y estando en el centro infantil se percató de algo extraño en un pasillo. Lo que parece ser una niña con vestido antiguo se deja ver ante el lente de la cámara. Esta parece estar parada justo al lado de unas cortinas. Lamentablemente, no sabemos más del contexto sobre qué pasó esa noche en ese hospital, pero esta imagen es realmente fascinante. ¿No lo crees? La segunda fotografía fue publicada en Reddit por una usuaria. Ella nos relata que estaba mirando fotografías antiguas en su caja de recuerdos. Se encontró con esta fotografía tomada por su mamá o por su padrastro. En ella se muestra a la chica junto a su hermana con un árbol de Navidad. A primera vista, parece una foto navideña normal de principios de 2000. Pero, ¿te fijaste en lo que aparece detrás de la niña del lado derecho? La chica que publicó el video manifiesta sentirse aterrada e intrigada. Piensa que podría tratarse de un demonio, pues puedes ver claramente su cara y cuerpo. También parece que tiene un delgado brazo negro tocando la parte posterior del cuello de la niña. Una fotografía que te dejará pensando esta noche. El siguiente video es un caso que se está haciendo viral en las últimas semanas en TikTok. Se trata del caso de Efraín Esqueda, quien se dedica a compartir material de casos misteriosos y horror. Él publicaría un video donde explica que fue al mercado de Sonora en México en búsqueda de una tabla Ouija. Regresamos al mercado Sonora para comprar una Ouija. Hace un año visitamos este famoso mercado especializado en cosas de esoterismo, magia y brujería. Ubicado en la Ciudad de México podrás encontrar todas las cosas para cualquier tipo de religión, secta o hasta cultos, donde hay cosas que sin duda son bastante turbias. Pero bueno, el día de hoy nuestro objetivo era básicamente buscar una Ouija entre sus pasillos. ¿Vende Ouijas? Sí, ¿Qué precio tienen? en 500. Donde realmente creí que iba a haber más variedad de esta, pero al parecer no. La más frecuente de preguntar que tenían era esta, la cual no me llamó tanto la atención el diseño y el indicador era de plástico. Su precio oscilaba entre 250 hasta 500 pesos, depende del local. Y por otro lado había otras Ouijas de madera más gruesa, oscilando entre los 300 a 400 pesos. Aunque la impresión no me gustó para nada porque era como una calcomanía que estaba aparte de mal pegada, pixeleada. No creí que iba a ser tan difícil encontrar una Ouija. Y no es tanto que no haya, porque aquí hay un chingo, pero como la que yo quiero de calidad o así, como que dirías, hay variedad, pero no. Aún así seguí explorando el mercado y me siguió sorprendiendo toda la gran cantidad de cosas que hay de acuerdo a varias creencias. Aquí una limpia te puede costar desde los 200 hasta 1000 pesos, los amarres de amor desde 500 hasta 3000 pesos, hasta lectura de cartas, rituales, iniciaciones para año nuevo, entre 1000 y un cosas. Pero bueno, todo esto te lo documenté en un video de YouTube, velo a checar si no lo has visto. También objetos e imágenes que solo podrás encontrar aquí a buenos precios. El chiste aquí es que al fin y al cabo, aunque les estuve pidiendo en mis lives donaciones para comprar la Ouija, me decidí escogerla por internet. Ok, ya me llegó por paquetería y vamos a abrirla. Ay,
Y por fin llegó una que me convenció tanto el diseño, precio y material. La pedí junto a ustedes porque varias personas me donaron stickers para comprarla y aquí está en mis manos. Recuerden que una ouija nunca se puede regalar usada, siempre tiene que ser nueva y si tú la compras de tu propia mano, tienes que hacer un ritual para activarla. No es atención pagada, pero el fabricante que la hizo te pregunta primero de qué color la quieres, de qué tamaño y hasta si la quieres como en inglés que diga goodbye o en español donde diga sí, no, adiós. La estaremos jugando tanto en videos como en uno que otro live para ver qué pasa y capturarlo en video. Así que yo soy Efraín Esqueda, cualquier cosa los estaré comunicando, no olvides comentar y seguirme si no lo has hecho. Adiós. Luego de adquirir la ouija, él se dispuso a jugarla durante 5 días y registrar todo lo que pasara para compartirlo con sus seguidores. O algo. Aquí con... ¡Oh! ¿No fuiste tú? No lo vieron, pero tengo chanclas. Milo estaba acá. Acá estaba Milo. Y la chancla se me movió como si me la agitaran así. Hay alguien aquí conmigo. Ay, no, estoy temblando. Vale, voy a interpretar eso como un sí. Perdone, pero sí, groserías. Pero es que esto es de verdad algo muy nuevo para mí y no sé cómo expresar esto. Está muy mal. Disculpe, si esto es algo muy nuevo, no sé cómo explicarlo. ¿Es otra? ¿Es Tamara? Sí, va a ser. Ok. ¿El audio se bajó? ¿O de qué audio se refieren? ¿La música se bajó? Tamara, te pido que si le bajaste el volumen a la música o hiciste algún tipo de manifestación, seas más clara porque ¿quieres que salga? Es común que me ladres, pero no me ve así, me está viendo diferente. Bueno, Milo, ¿cómo está? ¿Qué ves, Milo? ¿Viste algo, mi amor? ¿Estás bien? ¿Estás bien, mi amor? Ya lo anclé. ¡Ay, vete a la madre! Yo no fui, hice eso. Ay, a ver, eso sí como que... Ay, no, eso sí lo sentí, ven, Milo. Ay, no, vete a la madre. Ay, Milo. Tranquilo, Milo. Ay, no, te estoy tranquilizando y el que está nervioso soy yo. Dejen anoto este dato. Empecé live a las 11:30. Entonces a la hora con 40 minutos pasó esto del tripié. Neta, para mí sí fue un shock, amigos. Me estresé un buen. Ay, no. ¿Cómo que se apagó? Por si alguien por aquí es mayor de edad, vayan a Twitter. Y pues aquí en TikTok ya más o menos me conoce, ¿no? ¿Qué pasó, Milo? Milo, ¿qué pasó? Ay, no, vete a la madre.
abriste la puerta, bien. Ay, no, vete a la madre. No. Ay, no, Milo, no, vete a la madre. Ay, no, esperen. Ay, no. A ver, ya sé. Milo, voy a abrir y vas a ver qué. ¿Te parece? No lo dejes entrar. Ay, no, mejor no abro. Después del primer día, sentían que lo tocaban, pero el extraño comportamiento del perro lo puso aún más nervioso, y en el segundo comenzarían a ocurrir cosas realmente extrañas y perturbadoras. A ver. Esto... ¿Ya vieron? ¿Te fuiste de la tierra y del mundo terrenal por algún accidente? ¿Hay algo que te pueda ayudar tanto yo como las 1100 personas que nos están viendo por medio de un aparato tecnológico, al igual que yo de una manera física en este momento? Sí. Protégete con una cruz, ya lo he hecho. ¿Qué significa la luna? Al parecer significa la parte femenina. Entonces el sol significa la parte... ¿Tamara eres tú? Ay, me está metiendo la piel de gallina, como no tienen ni idea. Así es Tamara. ¿No? ¿9? 5. Desde 1970. Producido de Meow.com. La artista de manga japonesa Mei Kuni murió el 7 de marzo debido a una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué? ¿Qué acabó aquí? No entendí ni madre. Virga. Esta muñeca estaba aquí. Y no estaba aquí tirada, estaba acá. La muñeca estaba aquí. Vean dónde está ahora. Visto por medio de este espejo a la entidad de María Sangrienta. María Sangrienta vuelvo a invocar. ¡Ah!
como me lo agarraron de las manos, se los juro, casi. Ay, no. Ay. Sentí como me lo jalaron, sentí como... Alexa, prende luz. Muy bien. Se me movió. Y de la nada sentí como que me lo arrastraron. Y sentí como... Muchas de las personas que lo estaban viendo le recomendaban que parara, ya que podría tratarse de un demonio. Pero Efren hizo caso omiso y siguió adelante con su investigación. Satanás, te pido que hables conmigo por medio de esta ouija. What the fuck? Ay, amigo, Ay, amigo, se está poniendo la piel de gallina. A la madre. A la madre. No sé qué está haciendo. Satanás, ¿eres tú? Estaba diciendo palabras a lo loco. ¿Es V? ¿E? Ay, no. Voy a terminar esto, L. Z. Oh, la madre. Vean como casi siquiera estoy tocando la E. El C. 6. 9. 7. ¿Eres alguna entidad? ¡Oh, la madre! Ay, perdón. Lo solté, perdón. Ay, no, solté esta mamada. E. F. R. Ay. E. Ay, chingas a tu madre. Ay, no. Voy a finalizar este juego ahora. Ay, no. Ay, Dios, me siento muy cansado.
Amigos, son casi las 2 de la madrugada. Estoy aquí en la azotea de mi casa y no sé por qué estoy aquí. Tenía mi teléfono al lado, estoy grabando con él y Milo está aquí. Recuerdo estar jugando a la Ouija, o sea, recuerdo estar haciendo live con ustedes y de la nada estoy aquí. Lo grabo como para dejar este registro, ya me voy a regresar, pero estaba aquí sentado solamente, sentado sin hacer nada. No estoy mal en ningún aspecto, creo. Pero sí se me hace un poco turbio. Fue a mí lo que me fuera como a buscar. O sea, nosotros estamos aquí en la azotea. Mi cuarto está aquí cerca, pero fue él como el que me hizo entrar. No sé, como que me despertó, por así decir. Así está la puerta del cuarto. Luego del extraño comportamiento, Efren nos comenta todo lo que vivió. En los 2 últimos lives ustedes pudieron ver cómo empecé a actuar de maneras extrañas, especialmente el último. Soy consciente que yo estaba presente en ese momento y podía ver todo lo que yo hacía. Cómo empezar a respirar extraño, empezar a toser, jugar con fuego o cosas por el estilo. Pero no eran acciones que voluntariamente yo hacía. Sí, estaba presente en la habitación en cuerpo tangible, pero no podría decir que yo por voluntad empecé a actuar y hacer esas cosas de manera voluntaria. Pude atraer una segunda entidad, la cual quería jugar conmigo, llamada Belce. No le pude sacar mucha información a esta misma porque no me la quería dar. Simplemente deletreaba mi nombre en el tablero, al igual que me daba una fecha, la cual según era la fecha en la cual yo iba. Algo que completamente a mí me impactó y me hizo llorar a mares es que esta entidad se hizo pasar por mi abuelo, el cual falleció por cuestiones de salud cuando yo era niño. Me convenció que era él porque me deletreó con la Ouija 2 palabras que solamente mi abuelo y yo sabíamos. Estas 2 palabras las comento porque es impactante que nadie, solamente 2 personas de mi familia y yo conocemos cómo me decía mi abuelo de niño. Y bueno, como pudieron ver en el último live, algo aparentemente se pudo meter en mí. Pero justo cuando daban las 12 de la noche, regresé en sí y pude finalizar el juego. Sin duda alguna, jugar con lo desconocido puede atraer eventualidades extrañas a tu vida. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Tú has jugado a la Ouija alguna vez? Ahora, te quiero decir que tenemos una Ouija y próximamente la jugaré en vivo y registraremos todo lo que ocurra. Y tú puedes participar haciéndole preguntas al tablero. Si quieres participar y ver este directo próximamente, ayúdame compartiendo este video y alcancemos la meta de 6,000 likes y jugaremos a la Ouija totalmente en vivo. Si este video te ha gustado, te invito a compartirlo y a dejarme un buen like y qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad quiero agradecer a todas estas personas que ahora forman parte de los miembros del canal y de la familia Phantom, gracias a que se han suscrito a través de la membresía del canal y se han suscrito en mi cuenta de TikTok y en mi canal de Twitch. Para que tú aparezcas como ellos, debes suscribirte a través de la membresía del canal o suscribirte en mi cuenta de TikTok o mi cuenta de Twitch. También recuerda que yo subo videos todos los miércoles y sábados a partir de las 3 de la tarde, por lo que te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de absolutamente nada. Acá también te dejo un video recomendado para que sigas disfrutando del contenido. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.